El 13 de julio de 2010, un hombre llama a la policía de Oakland. Su hijo pequeño tenía que haberse ido con su madre el día antes, pero ésta no se había presentado a recogerle, como hacía cada X tiempo. No atendía las llamadas y su coche tampoco estaba aparcado en su casa. Carmen no era una madre de las que se olvidara de su hijo, todo lo contrario. Se había mudado desde Londres hasta Oakland porque al tener custodia compartida y el padre de su hijo encontrar un trabajo en Nueva Zelanda, pensó que lo mejor para el pequeño era que sus progenitores estuvieran cerca el uno del otro y que su hijo creciera con un padre presente, tal vez como ella no pudo tener. Hoy vamos a hablar de la desaparición de Carmen Thomas y de un caso que mantuvo a todo el país detrás de las pantallas y los periódicos durante meses. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. La policía se tomó muy en serio la desaparición de Carmen desde el minuto 1. Sabían que la mujer no se había puesto en contacto con su hijo desde hacía 2 semanas, algo que no era habitual en ella, y eso merecía la pena investigar. Enviaron a los medios un boletín que publicaron esa misma tarde pidiendo ayuda a cualquiera que hubiera visto a la mujer de 32 años. Lo primero que hicieron los agentes fue acudir a casa de Carmen. Dentro no encontraron ni su bolso ni su documentación, pero sí manchas de sangre. En el baño, justo en el grifo, encontraron unas, y también en la base de su lavadora y en una puerta. Eran gotas. Usando luminol pudieron comprobar que había habido más sangre en otras partes de la casa, como en la moqueta o en el baño, pero estas habían sido limpiadas y no eran visibles al ojo humano. De la casa faltaba el contenedor de la basura. Lo segundo que hizo la policía fue rastrear los últimos movimientos bancarios de la chica. En base a los últimos gastos que hizo, pudieron saber que el día 25 de junio había entrado en una farmacia poco después de las 6 de la tarde. En las cámaras de seguridad del establecimiento, efectivamente estaba Carmen. Vestía una falda gris con unas botas negras altas, una chaqueta negra, el bolso colgado cruzado y una especie de pasmina de color morado. Llevaba el pelo suelto e iba sonriendo. La segunda compra que realizó fue el día 27, después de las 7 de la tarde, en un supermercado. En las imágenes del local, Carmen llevaba un abrigo de color crudo, el pelo recogido en un moño y la misma pasmina morada. Lo más intrigante de todo fue que su coche, un Nissan Pulsar negro, había estado aparcado en una zona residencial de Hamilton, donde días antes de su desaparición, los vecinos habían llamado a la policía, quien, no pudiendo hacer mucho, ya que aparcar en la calle, salvo que esté contraindicado y diga lo contrario, no es un delito, habían llamado al ayuntamiento de Hamilton el 5 de julio y lo movieron de sitio. Cuando la policía se enteró de la denuncia de su desaparición, lo recuperaron y lo llevaron de vuelta a Oakland el 13 de julio. Se tomaron muestras de ADN del vehículo para saber si alguien más había conducido el coche de la mujer recientemente, pero no les llevó a nada. Dentro del coche había una maleta con ropa de Carmen. La policía encontró un par de manchas de sangre en la ropa y dentro del vehículo encontraron 2 cartas. Nada relevante. En una hablaban de una deuda y en otra ponía Misty y había dinero en efectivo. Por supuesto, y como se suele hacer en todos los casos, recabaron más información sobre la mujer. ¿Quién era? ¿Cuál era su rutina? ¿Quiénes eran sus amigos? Carmen Thomas nació el domingo 30 de octubre de 1977 en Benoni, que está a unos 26 kilómetros al este de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y cuando tenía 3 años, sus padres Neville y Teresa Scott decidieron mudar a la familia a la bulliciosa ciudad portuaria de Durban. Desde su infancia, Carmen mostró una personalidad alegre, juguetona y muy extrovertida. Su madre aseguró que tenía una presencia magnética y que le encantaba la cámara desde una edad muy temprana y nunca le dio ninguna vergüenza a posar. Amigos y familiares pintaron una imagen muy consistente de Carmen. Era ruidosa, impulsiva, valiente y tenía un talento para hacer amigos donde quiera que fuera y ocasionalmente llevarlos un poco por el mal camino. Cuando Carmen tenía solo 10 años, su padre Neville lamentablemente falleció.
Se dice que su muerte le afectó profundamente y parece que afectó a toda la familia también porque su madre Teresa decidió trasladarse a Whitby, en Yorkshire, en Reino Unido, para estar más cerca de su familia extendida y recuperarse durante ese tiempo. Una vez que llegaron al Reino Unido, Carmen se adaptó muy bien. Por supuesto, tenía el don de hacer amigos donde quiera que fuera, así que no fue una gran sorpresa que muy pronto tuviera un nuevo grupo de amigos a su alrededor y realmente prosperara en el Reino Unido. Prosperó tanto que, de hecho, cuando Teresa Scott, su madre, decidió mudar a la familia otra vez a Sudáfrica, Carmen prefirió quedarse hasta terminar su escolaridad en el Reino Unido. Vivió con varios amigos y familiares y cuando cumplió 17 años y terminó sus exámenes de bachillerato, comenzó a mudarse a la gran ciudad, a Londres, pero antes de mudarse allí se detuvo en Cornualles. Lamentablemente, cuando tenía 23 años, a Carmen le diagnosticaron cáncer de intestino. Pasó por quimioterapia y tratamiento antes de regresar a la universidad para completar sus estudios en marketing en Southampton. Realmente quería encontrar más información sobre la vida temprana de Carmen, su infancia y, sobre todo, pues cómo lidió con un diagnóstico tan intenso a una edad tan temprana, pero no hay demasiada información más allá de lo que os acabo de contar. Después de reponerse de su enfermedad, sí sabemos que Carmen completó sus estudios y finalmente se mudó a Londres, donde el destino quiso que conociera a un ingeniero civil neozelandés llamado Brad Callaghan. Bradford James Joseph Callaghan nació en Wakatane en abril de 1978. Hijo de Philip y Jennifer, se graduó en la Universidad de Auckland con un título en ingeniería en abril de 2001. Según el New Zealand Herald, trabajó en Australia un tiempo antes de viajar al Reino Unido. Carmen y Brad aparentemente se conocieron en una noche de fiesta y parece que su relación avanzó muy rápido. La pareja se mudó junta a un pequeño piso en Raynes Park, en el sur de Londres. Sin embargo, los amigos de Carmen dicen que la relación fue bastante inestable y volátil desde el principio. Aparentemente, cuando supieron que iban a tener un hijo juntos, la pareja realmente intentó que funcionara. Cuando nació el pequeño todavía estaban juntos, pero finalmente decidieron que estaban mejor separados y terminaron la relación poco después de que su hijo naciera en marzo de 2005. A pesar de la complicada dinámica familiar, cuando Brad le dijo a Carmen que quería volver a su país de origen, a Nueva Zelanda, y que había encontrado un trabajo allí, Carmen tomó la decisión de seguirlo porque realmente quería que su hijo tuviera ambos padres en su vida mientras crecía. Así que Carmen se fue detrás de Brad a Nueva Zelanda y se establecieron en el suburbio de Remuera, que es bastante exclusivo, y eligieron Remuera para que su hijo pudiera ir a la escuela allí, para estar en la zona escolar correcta. Aparentemente, Carmen y Brad vivían a solo 2,5 kilómetros el uno del otro, por lo que era muy fácil para ellos compartir la crianza y turnarse. Todos los que conocían a Carmen y a Brad y sabían de cómo criaban a su hijo decían que era una relación extremadamente amigable y las cosas funcionaban incluso mejor que cuando estaban juntos. Brad era descrito como un padre cariñoso y Carmen como una madre devota que haría cualquier cosa por su hijo. Brad pronto encontró una nueva novia, Tanith Butler, quien se mudó con él y de hecho se quedó embarazada apenas unos meses antes de que Carmen desapareciera. Carmen le había explicado a su hijo que iba a tener un nuevo hermano o una hermana e incluso había conocido a Tanith y todos se llevaban muy bien. Sus amigos y familiares estaban asombrados de lo amigable, madura y razonable que era toda la situación de esa familia moderna. Mientras Brad trabajaba como ingeniero estructural, Carmen tomó un trabajo como acompañante en un club de caballeros en un suburbio en Pakuranga. Algunos informes dicen que usaba el nombre de Sam y otros el de Misty. Esta información de a lo que se dedicaba Carmen salió cuando, en el coche abandonado de la mujer, los agentes encontraron un sobre con dinero del que ya os había hablado antes. En este sobre ponía Misty. Cuando le preguntaron a Brad si sabía quién podía ser esta Misty, él les dijo que era el nombre de guerra que usaba Carmen en su trabajo. Sin embargo, además de este trabajo en el Club de Caballeros, Carmen obviamente tenía una presencia escénica natural y al parecer acababa de conseguir un papel con algo de diálogo en la atrevida serie de televisión Spartacus. Pero todo se detuvo en seco el 13 de julio de 2010, cuando Brad denunció la desaparición de Carmen a la policía. Buenas tardes, ¿qué quiere comunicar? Carmen Thomas. Sí, hola, habla Brad Callaghan. Carmen Thomas tendría que haber estado aquí ayer.
He intentado llamarla durante una semana. and haven't been able to get hold of her. Okay, what relationship are you two? ¿Qué relación tiene con ella? Tenemos un hijo juntos. ¿Expareja? Sí. Partner, yeah. En las primeras semanas de la investigación, la policía fue muy abierta con los medios y el público sobre los detalles del caso. Ya os digo que todos los medios querían publicar información de la desaparición de Carmen y el público en general estaba bastante intrigado. No sabemos si porque Carmen era especialmente guapa o si también los medios estaban más fascinados por el tema de que ella era escort y le diera todo un poco una historia un poco más de thriller. Fuera por lo que fuese, todo esto ayudó a que la noticia sobre la desaparición de Carmen fuera cada vez más notoria. Todos los días las noticias abrían con algún tipo de actualización sobre el caso de Carmen, pero durante mucho tiempo no hubo actualizaciones significativas, al menos no sobre su paradero. Solo iban contando lo que la policía iba haciendo día a día. Parte de la investigación incluyó a la policía revisando grabaciones de cámaras de seguridad de más de 100 bares de Hamilton, que es básicamente el lugar donde la gente va a beber y a salir de fiesta cuando está en la universidad. La policía no creía que necesariamente Carmen estuviera allí o que hubiera estado en alguno de esos bares, pero era parte de la diligencia y sobre todo para descartar otros posibles escenarios. Aparentemente, incluso en esa etapa, no había nada que sugiriera que la propia Carmen hubiera ido a Hamilton. Solo porque su coche estuviera allí ya pensaban que parecía sospechoso, salvo que su coche hubiera aparecido allí abandonado. Hubo también algo bastante interesante para la policía y es cuando descubrieron que se habían enviado mensajes de texto desde el teléfono de Carmen después de su último avistamiento conocido, incluyendo un mensaje a su jefe el 3 de julio. Mientras tanto, en Oakland, 2 perros y un equipo de búsqueda y rescate registraron la cuenca de Orakei, que estaba detrás de casa de Carmen. También registraron la reserva Kepa Bush. Aparentemente, el equipo de búsqueda tenía perros detectores de cadáveres y todo el equipo completo intentando establecer, pues si había sucedido algo desde el primer día o qué había podido pasar realmente con esta mujer. Y esto es importante. La escala de la investigación y la búsqueda era posiblemente mayor de lo que se hubiera esperado para un caso regular de una persona desaparecida, lo que sugiere que la policía sabía algo que no estaba compartiendo. A pesar de todos estos esfuerzos, un mes después del inicio de la investigación, todavía no había rastro de Carmen y las cosas se veían bastante mal. Sus cuentas bancarias seguían sin tocarse y en esta etapa la policía organizó el que la madre de Carmen, Teresa Scott, volara a Nueva Zelanda desde Sudáfrica. Y cuando lo hizo, participó en una conferencia de prensa donde hizo un ruego desesperado y muy emotivo por cualquier información que condujera al descubrimiento de su hija. Si Carmen estaba viendo a su madre hablar por la televisión, solo quería que volviera a casa. También reiteró cuánto extrañaba el hijo de Carmen a su madre y cuánto necesitaba que regresara. Dijo: me derrumbé y lloré hasta quedarme dormida algunas noches. Solo quiero que vuelvas sana y salva. Es una buena madre. No es el tipo de persona que simplemente abandonaría a su hijo. En este punto, los investigadores seguían dando información a cuentagotas al público. Fue aquí cuando revelaron que su teléfono, su cartera, las llaves del coche, sus cosas personales habían desaparecido junto con su bolso turquesa, que era algo que ella siempre llevaba. El bolso no aparecía por ninguna parte. Ya os digo que no estaba ni en casa ni en el coche que habían encontrado y la policía y sus allegados sentían que probablemente lo tenía ella, estuviera donde estuviera. Era inusual que fuera a cualquier parte sin él. Como era de esperar, la policía también había hablado extensamente con la expareja de Carmen, con Brad. Ofreció un relato de su relación, de cómo se habían conocido y toda la información que pudiera dar para ayudar a la policía en la investigación. Una semana después, el propio Brad Callahan rompió su silencio y habló con los medios por primera vez y fue el 7 de agosto. Se mostró muy frío, calmado y sereno y dijo que esperaba que encontraran pronto a Carmen. Palabras textuales dijo: Jack extraña a su madre. He hablado con la policía extensamente y les he dado toda la ayuda que he podido. Espero que tengan éxito en encontrar a Carmen lo antes posible. Y entonces llegó un giro horroroso en el caso. El 15 de agosto la policía anunció que ahora creían que Carmen Thomas estaba muerta.
Hace más de 2 semanas reconocimos que la investigación sobre su desaparición se veía cada vez más siniestra, dijo el inspector detective Mark Benefield en un comunicado de prensa. A la luz de todo lo que sé ahora, puedo confirmar que estamos investigando un homicidio en lugar de una situación de persona desaparecida. Hemos llegado a esta conclusión por varias razones. No ha habido avistamientos corroborados de Carmen desde el 27 de junio. Hay evidencia forense en su coche, es decir, sangre, que respalda nuestra creencia de que ha sido asesinada. Durante el mismo anuncio, la policía también reveló que el contenedor de reciclaje de 240 litros de Carmen, esos contenedores que te da el ayuntamiento cuando vas a vivir a una casa baja, había desaparecido de su casa. Y esto os lo había contado también al principio, pero no fue hasta ahora cuando la policía lo contó. Los investigadores avisaron al público que si alguien sabía dónde estaba ese contenedor con un número de serie, concretamente el 014172, debía contactar al equipo de Operación Keppel de inmediato. No sabemos cuándo desapareció y no sabremos hasta que lo encontremos si tiene importancia para nuestra investigación, dijo el inspector Benefield, pero nos gustaría mucho localizarlo para poder determinar su importancia. Mientras tanto, los amigos, la familia y la comunidad en general estaban conmocionados por la noticia de que Carmen estaba muerta. Todavía no tenían un cuerpo, pero saber eso era extremadamente difícil de asimilar y saber que el asesino seguía suelto y que potencialmente podría atacar de nuevo era un pensamiento bastante aterrador. Una amiga de Carmen, Nikki, escribió en Facebook: "Toda esperanza se ha ido. El último mes me he mantenido esperando el minuto en el que te encontráramos bien y a salvo. Ahora mis peores temores se han hecho realidad". Sin embargo, la publicidad del impactante anuncio generó nuevas líneas de investigación. Alguien afirmó haber visto el coche de Carmen en Whitford, una región rural al sureste de Auckland, más o menos alrededor del momento en el que había desaparecido. El 18 de agosto, la policía instaló puntos de control en una carretera cerca de las cordilleras de Hunua y detuvieron a cientos de automovilistas en un intento de encontrar a alguien o cualquier tipo de información que pudiera confirmar un posible avistamiento. Una semana después, la policía regresó a esa misma zona para buscar entre la hierba, a los lados de la carretera, pero en ese momento no dijeron nada a nadie de lo que estaban haciendo o qué esperaban encontrar exactamente, aunque los demás ya nos lo podemos imaginar. El 1 de septiembre, los agentes encontraron el contenedor de Carmen, aunque no lo revelaron al público hasta el 20 de septiembre. Para entonces, la policía se había vuelto completamente hermética sobre la investigación. No daban detalles a menos que se les presionara específicamente, e incluso entonces se resistían a decir algo de importancia material. Y la razón es que a puerta cerrada, la policía se había centrado en su principal sospechoso, nada menos que el padre del hijo de Carmen, Brad Callahan. Evidentemente, los inspectores no confirmaron esto a los medios de comunicación, pero la verdad salió a la luz cuando un equipo completo de investigadores descendió al lugar de trabajo de Brad, que era una obra en construcción en Victoria Street, en el corazón de la ciudad de Auckland, el 20 de septiembre, tras una semana de idas y venidas de oficiales para hacer preguntas. Aparentemente recibieron un soplo de un par de trabajadores de la construcción que trabajaban en el mismo sitio que Brad. Resulta que los investigadores habían estado vigilando muy de cerca a Brad Callahan desde el primer día. Siempre miran primero a quien reporta la desaparición. Suele ser un buen lugar para empezar. Y por supuesto a los más cercanos, especialmente parejas y exparejas. La historia nos dice que suele ser así en la mayoría de los casos. Por lo tanto, Brad aquí estaba pillado por todos lados. Primero porque fue él el que había denunciado la desaparición y segundo porque era la expareja de Carmen. A pesar de no tener pruebas concretas, sí que hubo ciertas banderas rojas que surgieron muy pronto. Primero, Brad había estado actuando de forma muy extraña. Fue captado por las cámaras de seguridad entrando en el supermercado alrededor del momento de la desaparición de Carmen. Estaba muy nervioso, o al menos eso es lo que aparentaba en las imágenes. Se le notaba estresado, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, pero más sospechoso que eso es que poco después de que Brad llegara al supermercado, un amigo suyo se le unió. Era mediodía de un día laborable, cuando ambos normalmente deberían haber estado trabajando. No eran conocidos por escaparse a la hora del almuerzo para ir de compras. ¿Y entonces qué fue a comprar Brad? Bueno, pues os lo voy a decir. Grandes bolsas de basura de plástico y productos de limpieza. Todo un clásico. Pero ese no fue el único comportamiento sospechoso. A pesar de tener un trabajo a tiempo completo y probablemente bastante exigente como ingeniero civil y una novia embarazada en casa, también estaba cuidando al hijo de Carmen, su propio hijo también, a tiempo completo, mientras ella estaba desaparecida.
Realizaba trayectos larguísimos en coche por partes de la isla norte durante la noche, y la policía pudo confirmar esto gracias a los datos de ubicación de su teléfono móvil. Se preguntaban qué demonios podía estar haciendo conduciendo por el campo por la noche, y esto no era algo que él hiciera normalmente. Resulta que fueron estos trayectos nocturnos los que le dieron la pista a la policía para buscar en las zonas alrededor de las cordilleras de Junua. Pensaron que era posible que estuviera yendo allí para deshacerse del cuerpo, vigilarlo o moverlo. Para este punto de la investigación también había una prueba clave y era el teléfono de Carmen, que ya sabemos que se lo había llevado, pero la policía sabía que este teléfono había estado activo después de que fuera vista con vida por última vez. Ya he mencionado antes que se supone que ella había enviado un mensaje a su jefe el 3 de julio, pero lo más raro era que supuestamente también se estaba mensajeando con Brad durante este tiempo, o él le escribía fingiendo estar preocupado. Los registros de las torres de telefonía mostraron que el teléfono de Carmen y el de Brad siempre estaban en la misma ubicación, así que mientras él le escribía a ella, misteriosamente, ella estaba supuestamente allí con él. O sea, esto no hay cómo pillarlo, o sí, porque nos lo podemos imaginar. Estás escribiendo a tu exmujer diciendo que estás preocupado, que no sabe dónde está, y el móvil está en la misma ubicación. Ya os digo que este Brad, muy listo, no era. Otros detalles de la investigación revelaron por qué la policía se volcó tanto desde el principio. Como ya os he contado al principio del podcast, los exámenes iniciales del piso de Carmen revelaron una cantidad significativa de sangre, al igual que en su coche. El anuncio de que creían que era un homicidio fue porque acababan de recibir los resultados forenses. Tenían el coche y los análisis mostraron que había una cantidad enorme de sangre en él, inconsistente con la vida humana. Había sangre en su casa y en su coche, y la de la casa había sido limpiada. Era obvio, había salpicaduras en la pared, pero como ya os dije, pues también había partes donde la sangre desaparecía, no se veía, y luego pues con el luminol ya sabemos todo lo que encontraron. Y ahora 30 segundos de vuestro tiempo para hablaros de Hello SEO y SEM, una agencia de marketing online con un equipo de expertos en web, SEO, SEM y redes sociales que se encargan de buscar las mejores opciones para ti. Diseño, programación, posicionamiento web, marketing digital, social media marketing, todo enfocado a hacer brillar tu marca. Ellos se adaptan a tus necesidades y objetivos. Tú lo único que tienes que hacer es contactar con ellos. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. No te quedes atrás, rentabiliza al máximo tu negocio y deja que un equipo profesional se encargue de todo. Hello, SEO y SEM, servicios de marketing online. Y entonces llegó un soplo del sitio de construcción donde trabajaba el hombre. Hubo un par de eventos que causaron preocupación inmediata a los investigadores. Primero, Brad fue visto en la obra en las primeras horas de la mañana, como a las 4 de la mañana, antes de que llegara nadie, y no se caracterizaba por llegar extremadamente temprano. No llevaba chaleco de alta visibilidad, parecía estar actuando de forma evasiva. Más tarde ese día había un gran agujero para una tubería que iban a rellenar y cuando fueron a hacerlo, las medidas estaban mal por una diferencia de medio metro, algo muy significativo. Cuando los trabajadores le informaron a Brad, que era el ingeniero civil, dijo: «Oh no, rellénenlo de todos modos». Esto fue una bandera roja porque los ingenieros civiles tienen estándares exactos, todo tiene que ser preciso hasta el micromilímetro. Y que él instruyera casualmente continuar a pesar del error hizo que la gente pensara: ¿qué está intentando ocultar? Quizás hay algo allá abajo. Lo segundo que causó sospecha fue que había un contenedor de basura con tapa azul en el sitio de la construcción que olía muy mal. Estaba posicionado fuera de una pequeña caravana que servía de comedor para los trabajadores y dijeron que olía asqueroso. Era un olor como muy rancio, bastante intenso. El equipo fue a ver qué pasaba, lo abrieron un poco y estaba lleno de bolsas. Olía horrible, un olor a podredumbre que lo inundaba todo. No hurgaron en él, pero pensaron que había algo repugnante dentro. Lo cerraron, movieron el contenedor lejos y el olor se fue, así que supongo que pensaron que sería problema de otro. Estos informes llevaron a los investigadores a registrar el sitio. Primero perforaron un área de hormigón y luego bajaron una cámara de alta tecnología para registrar el drenaje. También revisaron los horarios de los trabajadores y pidieron grabaciones de las cámaras de seguridad a todos los negocios cercanos. El contenedor que olía muy mal ya no estaba allí y desafortunadamente tras días de búsqueda no encontraron nada de valor probatorio. Sin embargo, la policía sí encontró el contenedor de Carmen y esto es muy interesante. Lo encontraron en la casa del vecino de Brad. ¿Y cómo terminó el contenedor desde casa de Carmen hasta el sitio de trabajo de Brad y luego hasta la casa del vecino de este hombre?
Nos podemos hacer una idea, ¿verdad? El contenedor tenía el número de serie raspado, pero inmediatamente pruebas forenses pudieron revelar el número real y pudieron devolverlo a la vida. También lo analizaron en busca de rastros de sangre y mostró evidencias de que potencialmente pudo haber contenido un cuerpo humano. También había marcas en la ventana trasera del coche de Carmen que coincidían con las ruedas del contenedor, lo que sugería que el contenedor había sido levantado y metido en el maletero del coche, y al cerrar la puerta, las ruedas presionaban contra el cristal. Cuando se publicaron fotografías de Brad Callahan hablando con la policía y de la policía registrando su lugar de trabajo, los amigos y la familia de Carmen se indignaron. Estaban horrorizados de que Brad fuera considerado sospechoso y no creían que pudiera ser responsable de hacerle ningún tipo de daño a Carmen. Decían que era un padre cariñoso y que haría cualquier cosa por proteger a su hijo. Su amiga dijo que él no merecía la atención de los medios. Brad es un absoluto caballero, un gran padre y definitivamente no merece esto. Claramente, él proyectaba una imagen ante el público muy diferente a la que estaban descubriendo los investigadores, y al día siguiente, el 21 de septiembre, Brad Callahan fue arrestado y acusado del asesinato de Carmen Thomas. Pero todavía no había cuerpo. A pesar de todo, aún no aparecía, y los rumores corrían con fuerza. Callahan fue interrogado antes de ser llevado al tribunal del distrito de Oakland. A pesar de que sus abogados hicieron todo lo posible, Brad perdió el derecho a mantener su nombre en el anonimato, que es un derecho que deben tener allí, principalmente porque para entonces ya había hablado con los medios, así que no tenía mucho sentido. La noticia del arresto de Brad sorprendió a todos, especialmente porque él fue quien denunció la desaparición. Era como una pesadilla. En este punto la policía finalmente confirmó que creían que Carmen había sido desmembrada. Registraron la casa de Brad y su novia Tanit Butler. Apenas una semana después de que Brad fuera encarcelado, Tanit dio a luz a su segundo hijo. Habían pasado 3 meses desde que Carmen había desaparecido y entonces finalmente llegó el avance que todos estaban esperando. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente el 1 de octubre, la policía confirmó que los restos de Carmen Thomas habían sido encontrados en las cordilleras de Whitaker, en Oakland. El detective inspector que llevaba el caso, Mark Benefield, muy emocionado, dijo que los oficiales actuaron basándose en la información recibida esa semana. La escena estaba a unos 2 kilómetros del centro de visitantes Arataki, bajando por un pequeño sendero inclinado. Y aquí os voy a advertir de que los detalles se vuelven un poquito macabros, muy tristes y bastante desagradables. Los documentos judiciales describen el momento en el que los investigadores encontraron el cuerpo desmembrado de Carmen. El 1 de octubre, el equipo de búsqueda, que incluía un perro detector de cadáveres, encontró el lugar del entierro, un área de arcilla removida que estaba más blanda que el entorno. Un oficial clavó una sonda de acero en el suelo y al tercer intento golpeó un objeto a medio metro de profundidad. Los especialistas comenzaron a retirar la arcilla y la tierra y encontraron un objeto plástico a las 4:30 de la tarde. Al descubrir más, resultó ser un contenedor de basura grande, sin tapa. Al excavar hacia el centro del contenedor, observaron un líquido claro mezclado con manchas rojas que se filtraba por el borde y burbujeaba lentamente desde el centro. Había un olor tan fuerte que fue necesario usar máscaras de respiración. 2 lugares de enterramiento contenían recipientes de plástico donde se había ocultado el cuerpo de Carmen. La policía manejó la búsqueda con el máximo cuidado, dignidad y respeto. Se dice que incluso oficiales curtidos que habían hecho esto toda su vida se derrumbaron en lágrimas y tuvieron que abandonar la escena porque era horrible. Los restos fueron retirados de 5 cubos de plástico y de un contenedor grande para la autopsia. El contenedor grande contenía el torso humano. Los 5 cubos de 10 litros contenían por separado la cabeza, el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna izquierda en 2 piezas y la pierna derecha en 2 piezas. Algunos oficiales se quitaron los sombreros al paso del coche fúnebre. El lugar fue bendecido por un líder local y 4 amigos de Carmen depositaron flores llorando. El personal involucrado recibiría asesoramiento por un gran trauma debido a lo horrendo de la escena. Afortunadamente, Brad Callahan se declaró culpable, ahorrando a la familia el trauma de revivir los horrores en un juicio y ahorrando miles de dólares al contribuyente. Finalmente, admitió lo que había hecho.
Los documentos judiciales pintan una imagen aterradora de lo que sucedió, incluyendo el papel de algunos amigos de Brad que fueron cómplices y que presumiblemente escaparon de los cargos a cambio de testimonio. Es muy importante destacar que no solo tenemos la versión de Brad, Carmen Thomas no está para defenderse ni dar su versión, así que esto hay que tenerlo también en cuenta. En la noche del 28 de junio, el día después de que Carmen fuera vista por última vez, la policía asegura que ella le escribió a Brad preocupada por su hijo. Le pidió si podía ir a su casa por la mañana para charlar. A las 9 menos cuarto de la mañana siguiente, él fue al piso de ella en Remuera. Según Brad, Carmen le dijo que a su hijo le estaban haciendo acoso escolar y que pensaba que debía ser cambiado de escuela. Luego, supuestamente, ella le dijo que él no tenía ni voz ni voto porque no era su verdadero padre. Aquí vamos a recordaros que esta es la versión de Brad porque no sé quién suelta eso en medio de una conversación sin más, y mucho menos si tenemos en cuenta que ella se había mudado desde Londres hasta Nueva Zelanda para que su hijo estuviera cerca de su padre. Tuvo que haber un conflicto que él no quiso contar. Ante esto, Brad entró en un ataque de ira, agarró un bate de béisbol de juguete cercano y empezó a golpear a Carmen. La autopsia mostró que murió de 8 golpes en la cabeza. El golpe fatal fue una fractura en el cráneo detrás de la oreja derecha. Lo más inquietante es que la casera de Carmen contó a la policía cómo escuchó esto mientras ocurría. Dijo: escuché un grito, estaba sentada en la cocina, me quedé helada escuchando, apagué la tele y me puse al principio de la escalera. Podía oír un sollozo, un llanto suave y angustiado. También oía una voz masculina que le decía «shh». El sollozo era definitivamente de una mujer y sonaba como Carmen. La mujer fue a tocar a la puerta de la inquilina, pero no hubo respuesta. Miró dentro del piso y vio un cubo de basura volcado y un tendedero de ropa de lado. No vio nada más. Llamó al marido y mientras lo esperaba vio a Brad en la entrada vestido muy informal. El acusado estaba en calzoncillos, con una camisa y llevaba sus vaqueros y zapatos en las manos. Le dijo que había ido a ver a Carmen porque se encontraba mal, que había vuelto a recaer de su cáncer y que había vomitado sangre sobre sus pantalones, que era algo muy habitual cuando ella se encontraba mal por su enfermedad. La casera notó que él se acababa de duchar. Él afirmó que Carmen estaba durmiendo y que no servía de nada intentar verla porque estaba descansando y que no la llevaría al hospital porque no podían hacer nada. También dijo que Carmen se asustaba mucho cuando veía sangre. Brad, muy astuto, que será lo único de astuto que tenga en todo el episodio de hoy, le dijo a la mujer que podía entrar sin problema a ver a Carmen si ella quería, pero que como estaba muy enferma y él la estaba cuidando, pues que no se preocupara. Esto pues a la señora le dio confianza y decidió no entrar. Más tarde ese día, la mujer escribió a Carmen y recibió una respuesta supuestamente de ella. Sí, he estado muy enferma esta semana, fui al hospital un rato, me voy al sur una semana, volveré el domingo. Pasaron unos días y la casera le dijo a Brad que había estado escribiendo a Carmen pero que no recibía respuesta. El 13 de julio le escribió para decirle que iba a denunciar su desaparición. Los documentos policiales detallan cómo se involucraron sus amigos. Brad llamó a un amigo cercano, y no vamos a decir nombres porque parece ser que todos tienen nombres protegidos, quedó con él en el supermercado, le envió un mensaje que decía «¿Puedes traer bolsas de basura negras y una botella de queroseno? Mantén el secreto». El amigo compró el queroseno, se reunieron allí en el supermercado, compraron las bolsas y los productos de limpieza. La policía dice que Brad regresó al piso de Carmen y pasó el resto del día limpiando y eliminando rastros. Escondió el cuerpo en el contenedor de basura. Presumiblemente cargó el contenedor en el coche de Carmen. Durante los días siguientes trazó un plan para ocultar su participación. El plan era hacer parecer que Carmen se había ido a Hamilton por trabajo y le había pasado algo allí. La policía cree que el 30 de junio Brad compró un cuchillo carnicero y un contenedor de plástico de 120 litros aparte. También enviaba mensajes desde el móvil de Carmen para crear la ilusión de que estaba viva. A los amigos que preguntaban les decía que no se sentía bien y que se iba unos días. Y para la policía estos mensajes fueron la clave. Además de que las torres de telefonía lo situaban con ella, había cambios sutiles en el lenguaje. Por ejemplo, cuando Carmen solía escribir a sus amigas, escribía la palabra honey, que es cariño, y lo abreviaba como Hon, H-O-N. Pero Brad, cuando lo escribía a las amigas y les contestaba, les ponía H-U-N. Y cuando hablaba siempre de ir al hospital, ella a sus amigas les escribía la palabra completa, mientras que cuando escribía a él ponía HOSP, solo H-O-S-P.
No está muy claro cuándo ni dónde desmembró a Carmen, pero lo hizo. Puso las piezas en diferentes bolsas de plástico y en cubos de pintura, que llenó con cemento. El siguiente paso era deshacerse de todo ello. Y aquí llama a un segundo amigo, que también tiene nombre protegido, para pedirle prestado su barco. Este amigo, que le conoce desde el colegio, lo describe como alguien alegre que amaba a su hijo. Quedaron el 3 de julio para salir a navegar a las 7:30 de la mañana. A Brad se le veía serio y estresado. El amigo le preguntó qué le pasaba y Brad dijo: «Estoy en problemas, he matado a Carmen». El hombre pensó que era una broma, pero al verle la cara se dio cuenta de que no. Brad le dijo: «Necesito tu ayuda para deshacerme del cuerpo». Este testigo le preguntó por qué no lo enterraba y Brad dijo: «Lo he intentado todo. He salido todas las noches de esta semana intentándolo». Y esto es lo que explica esos paseos nocturnos que la policía entendía como raros. Brad le dijo que el cuerpo estaba en el coche. Fueron a la parte trasera y abrieron el maletero. Vio 3 cubos de pintura y otro contenedor grande dentro de bolsas negras. Se veía el cemento. El amigo empezó a asustarse. Brad le contó su plan de llevar el coche a Hamilton y fingir la desaparición. Y este amigo, en vez de mandarle a la mierda y llamar a la policía, le dijo: «Vamos a un sitio más tranquilo porque aquí hay gente», y se fueron a un lugar apartado para pasar los cubos al barco. Salieron al mar, pero el amigo aseguró que mientras limpiaba el barco decidió que no iba a ayudarle. Brad sugirió ir más lejos, pero el amigo puso excusas: que se quedarían sin gasolina, que era pleno día y que había mucha gente, que la marea no era buena, lo que hubiera hecho falta para no ir con él. No le dijo: «No voy a ayudarte a encubrir un asesinato», pero sí le puso bastantes excusas para no ir. Al final volvieron a tierra con los cubos todavía a bordo. Como el puerto estaba muy concurrido para mover los cubos de vuelta al coche, se fueron a un aparcamiento de un club de bolos abandonado para hacer el trasvase. Brad le dio un teléfono de prepago con una tarjeta desechable para comunicarse. Y esto es muy contradictorio con la declaración de que había decidido en el barco que no le iba a ayudar y le estaba poniendo 1000 excusas. O sea, si realmente no quieres participar, no sé, cuando llegas a tierra te separas de tu amigo, no te vas a un sitio apartado, coges un teléfono con una tarjeta prepago para comunicarte con tu amigo a escondidas. De hecho, se fue a su casa y habló con Brad por el teléfono secreto, porque Brad quería salir esa noche otra vez. Este amigo le dijo al final, pues que no podía hacerlo, que no quería involucrarse, y Brad lo aceptó decepcionado. El amigo le guardó el secreto, no se lo dijo a nadie y se fue de vacaciones familiares. Pero Brad tenía más amigos, y aquí entra en escena otro testigo protegido del que no sabemos su nombre. Brad apareció en su casa temblando. Le confesó que había matado a Carmen, que la había desmembrado e intentado enterrar en las cordilleras de Junua, pero que la pala se había roto. Durante los días siguientes, Brad finalmente la dejó en el sitio donde fue encontrada. El hecho de que Brad tuviera 3 amigos dispuestos a encubrir un asesinato es realmente increíble. Porque 1, vale, 2, no sé, ya se me hace raro, pero 3, ninguno va a la policía, aunque uno no quisiera ayudarle, ninguno le denuncia, no sé, qué poca empatía con la vida humana, la verdad. Poco después, Brad llevó el coche de Carmen a Hamilton para abandonarlo y fue recogido allí por el amigo que le llevó el queroseno al principio. Y finalmente, Brad denunció la desaparición el 13 de julio cuando se dio cuenta de que si no lo hacía él, sería sospechoso. La pobre Carmen Thomas recibió sepultura el 13 de octubre de 2010. Asistieron más de 150 personas, incluyendo parte del equipo policial, muy afectados por el caso. Su madre Teresa la describió como alguien muy traviesa, que disfrutaba desafiando los límites. El 30 de marzo de 2012, Brad Callahan fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 13 años y 8 meses de prisión por el asesinato e intento de obstrucción a la justicia. La verdad que una sentencia un poco ridícula y absurda para todo lo que había hecho. El desmembramiento, reclutar amigos, desviar información, todo como demasiado calculado. En 2024 pidió la libertad condicional y fue puesto en libertad en 2025. Su hijo, que tenía 5 años cuando su madre fue asesinada, fue trasladado a un lugar no público con algunos de sus familiares para proteger su privacidad. Le cambiaron la identidad y, según el New Zealand Herald, solo el director de su colegio, ajeno a la familia, sabía la identidad real del menor.
A pesar de que la madre de Carmen quiso llevárselo a Sudáfrica, por lo que he podido saber, se quedó en alguna zona rural de Nueva Zelanda. Ha cumplido 21 años en 2026. La novia de Brad Tanit se quedó con él y siguen juntos, parece ser que hasta la fecha. Se quedó a su lado incluso sabiendo lo que hizo. Como mujer y como madre, esta señora tuvo cero empatía y además no sé qué clase de seguridad le está dando a su hijo sabiendo lo que ha hecho su pareja. Yo de verdad que a veces alucino con estas cosas. Las fuentes consultadas para la realización de este episodio han sido New Zealand Herald, Staff, Policía de Nueva Zelanda, Radio New Zealand, Otago Daily Times, Sun Life, IOL y el programa Forensics New Zealand, temporada 1, episodio 4. Y quiero resaltar, antes de irme, que en este caso muchos fallaron a Carmen, no solo su asesino, personas que vieron cosas y que no acudieron a la policía cuando deberían haberlo hecho. La vecina, que yo no sé si avisó a la policía antes y de ahí pudieron sospechar de el ex de Carmen, los 3 amigos, los compañeros que huelen el contenedor. No sé, como que me parece que hay demasiadas personas involucradas en este caso para que tardaran 3 meses en arrestar a este señor. Supongo que también al no haber cuerpo querían ser un poco más previsores. ¿Quién lo sabe? Y este ha sido el caso de Carmen Thomas y de cómo una madre treintañera perdió la vida a manos de su expareja, un hombre que ahora camina por las calles libre con una nueva vida. Qué barato sale matar, ¿verdad? Una sentencia ridícula y absurda que creo que no nos sorprende a muchos. Y como siempre, si conocéis más detalles de este caso que se me hayan pasado, podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por acompañarme una semana más. La semana que viene, episodio exclusivo y nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.